A veces te despiertas, revisas el celular antes de tocar el suelo con los pies, mensajes, historias, notificaciones. Todo parece vivo. Menos tú. Estás conectado, en línea, presente en todas partes. Pero si eres honesto, sabes que hay algo que falta, algo que ninguna pantalla, ningún emoji, ninguna llamada puede llenar. Lo que sientes no es aburrimiento, es soledad. Y no hablo de estar solo físicamente, hablo de esa sensación interna de no ser visto, de no ser sentido, de no pertenecer, de estar rodeado de gente, pero no tener con quién compartir lo que de verdad importa. Es una soledad distinta, una que no viene del aislamiento, sino del exceso de conexión superficial. Nunca antes en la historia tuvimos tanta posibilidad de comunicarnos y, paradójicamente, nunca nos sentimos tan solos. Esto no es solo un fenómeno social, es un síntoma psíquico, una señal de que algo en nosotros se ha desajustado, de que estamos perdiendo la capacidad de estar con nosotros mismos. Carl Jung decía que el hombre moderno está profundamente aislado, porque ha perdido la relación con los arquetipos del alma. Y eso es exactamente lo que está pasando. Nos alejamos tanto de nuestro mundo interno que necesitamos estímulo constante para no sentir el vacío. La mayoría no lo admite, pero tú lo sabes. Hay días en que miras el celular sin saber qué estás buscando. Abres y cierras aplicaciones como si fueras a encontrar ahí algo que te devuelva la paz. Y no la encuentras. Porque no se trata de contenido, se trata de presencia. Y eso ya no sabemos sostenerlo. La era digital nos dio acceso a todo, menos a nosotros mismos. Puedes hablar con alguien al otro lado del mundo en segundos, pero no sabes qué hacer con tu propia mente cuando hay silencio. Puedes tener 1000 interacciones por día, pero no sabes cómo sentarte contigo mismo sin sentir angustia. ¿Y sabes qué es peor? Que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que está sola, porque están distraídas, ocupadas, hiperestimuladas, y creen que eso es vida. Pero llega un momento, y tal vez tú estés en él, en que todo ese ruido deja de servir, en que la pantalla ya no calma, en que los mensajes ya no llenan. Y entonces aparece la verdad, una verdad incómoda, que no estás solo por falta de gente, estás solo porque te alejaste de ti. Y eso no se arregla con más conexión, se arregla con profundidad, con silencio, con coraje. El estoico se entrenaba para estar consigo mismo, no por arrogancia, sino por libertad, porque entendía que el ser humano necesita estar solo de verdad para conocerse, y eso, en esta época, es casi un acto de rebeldía. Nos da miedo el silencio, nos da miedo apagar el teléfono, nos da miedo descubrir que sin notificaciones no sabemos quiénes somos. Pero es ahí donde empieza el camino de regreso, donde dejas de buscar hacia afuera lo que solo puede nacer adentro, donde te haces una pregunta clave. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? No tu perfil, no tus fotos, no tus respuestas inteligentes. Tú, solo tú. Jung diría que el alma grita en la soledad, pero si no la escuchas, empieza a enfermar. Se convierte en ansiedad, en insomnio, en hastío, y tú, sin saber por qué, te sientes desconectado, aunque estés online las 24 horas. Este video no es para decirte que apagues el celular. Eso sería simplista. Es para que empieces a notar qué estás buscando cada vez que lo prendes. ¿Qué emoción intentas evitar? ¿Qué parte de ti necesita volver a casa? Porque tal vez no necesitas más contenido. Tal vez necesitas silencio, presencia, vínculo real. Y eso no se encuentra afuera, se cultiva adentro. Estamos viviendo un tipo de soledad nuevo, uno que no se ve en la superficie, pero que habita
en casi todos. No tiene que ver con estar físicamente solo. Tiene que ver con estar psicológica y emocionalmente desconectado. De uno mismo, de los otros, de la vida. El verdadero conflicto no es la falta de contacto, es la falta de profundidad en los vínculos. Es la imposibilidad de ser auténtico, porque todo lo que mostramos está filtrado, corregido, controlado. La era digital nos dio visibilidad, pero nos quitó intimidad. Nos permitió hablar con miles de personas, pero nos hizo olvidar cómo escuchar de verdad. Nos hizo creer que estar online es estar presente, y no lo es. Nos acostumbramos a lo inmediato, a lo corto, a lo que se puede consumir rápido, sin esfuerzo. Y así empezamos a tratar también las relaciones humanas, como contenidos. Deslizamos personas. Saltamos de conversación en conversación sin llegar a nada. Nos volvemos expertos en mantener contacto, pero no vínculo, en mostrar emociones, pero no sentirlas de verdad. Y poco a poco, esto genera una especie de desconexión interior, como si estuviéramos presentes en todas partes, menos en nosotros mismos. Carl Jung lo advirtió muchas veces. El hombre moderno sufre porque ha perdido el contacto con su alma, y eso no se recupera con likes, con mensajes, ni con ruido. Se recupera con presencia, con silencio, con soledad consciente. Pero, ¿quién se atreve hoy a quedarse en silencio? Vivimos en una cultura que asocia el silencio con fracaso, la pausa con inutilidad, la soledad con rechazo. Y entonces, corremos. Llenamos cada espacio con algo. Cada minuto libre lo ocupamos con el teléfono. No sabemos esperar sin mirar la pantalla. No sabemos caminar sin música. No sabemos estar con alguien sin revisar notificaciones. No es casual. Es un síntoma de ansiedad, sí, pero también de vacío. Ese vacío que sentimos no es por falta de estímulos, es por exceso de superficie. No nos falta conexión. Nos falta arraigo. Y la raíz de todo esto está en un punto que duele nombrar. No sabemos estar con nosotros mismos. Nos incomoda nuestra mente. Nos asusta nuestro silencio. Nos aterra lo que podríamos descubrir si apagamos todo. Por eso buscamos estímulos compulsivamente. Porque en el fondo sabemos que hay cosas que no queremos escuchar. Jung llamaba a esto la sombra. Todo lo que reprimimos, lo que negamos, lo que evitamos mirar. Y en el mundo actual, la sombra no solo está reprimida, está tapada por un flujo constante de distracción, pero la sombra no desaparece, simplemente se vuelve más intensa, más exigente, y se manifiesta como insatisfacción permanente, como esa sensación de que algo falta, aunque tengas todo lo que querías. ¿Te ha pasado? Tienes una vida aparentemente completa, tienes acceso a todo, te rodeas de gente, pero por dentro hay un eco, un ruido leve pero persistente que te dice, esto no es suficiente y no es porque estés mal, es porque no estás en ti. Simone Weil decía que la atención profunda es una forma de oración y hoy hemos perdido esa capacidad. Estamos tan dispersos, tan fragmentados, que ya no sabemos cómo estar en un solo lugar, ni siquiera dentro de nosotros. Y así aparece la soledad más peligrosa, la de vivir desconectado de tu mundo interno. Puedes tener pareja, amigos, familia, y seguir sintiéndote solo, porque nadie te ve de verdad, porque ni tú sabes quién eres sin el ruido. Eso es lo que esta época ha normalizado. La fragmentación de la identidad, la sobreexposición sin contenido real, la apariencia de conexión sin vínculo emocional. Y tú, que lo sientes, tal vez no sepas qué hacer, porque cuando intentas hablarlo, suena exagerado, porque cuando apagas el celular, te invade la ansiedad, porque cuando quieres estar presente, descubres que has perdido práctica. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad recuperarte.
recuperar tu presencia, tu capacidad de habitar el instante, tu habilidad de estar con otros sin perderte a ti, porque la soledad no es el enemigo es vivir distraído permanentemente de lo esencial. Jung hablaba de la individuación como proceso de volver al centro, y ese proceso empieza en el momento en que decides dejar de escapar, dejar de usar el teléfono como anestesia, dejar de llenar cada vacío con contenido, dejar de buscar afuera lo que solo puede surgir adentro. Eso no se hace de un día para otro, pero empieza con un gesto, un momento de silencio, una conversación real, una pausa sin culpa. Y ahí, en ese espacio que parece incómodo, pueden hacer algo verdadero, porque tal vez no estás solo. Tal vez estás reencontrándote. La soledad, en su sentido más profundo, no es una falla, es un territorio, un espacio psíquico donde el alma puede hablar sin interrupciones. Pero para llegar ahí, uno tiene que atravesar el desierto. Y hoy, casi nadie quiere pasar por ese lugar. Carl Jung entendía esto como pocos. Para él, la soledad no era el problema, era el síntoma de una necesidad más profunda, la de encontrarse con uno mismo, la de dejar de vivir desde afuera y volver al centro, al self, como lo llamaba, el núcleo psíquico donde habita la totalidad de quien eres. Pero el camino hacia ese centro no es cómodo, porque antes de llegar, uno debe enfrentarse con todo lo que fue ignorado. La sombra, el dolor, la contradicción, el deseo negado. Y eso exige coraje. En muchas tradiciones, la soledad aparece como etapa iniciática. Jesús en el desierto, Buda bajo la higuera, el ermitaño en el tarot, el profeta en la cueva. Siempre hay una figura que se retira del mundo para escuchar algo más hondo. Jung llamaba a esto el descenso al inconsciente, no como un escape, sino como un retorno, un viaje hacia las raíces de uno mismo, donde la lógica deja de servir y el símbolo empieza a hablar. Y en nuestra época, ese descenso se ha vuelto casi imposible, porque hemos reemplazado el silencio por contenido, el símbolo por datos, el mito por métricas. Ya no creemos en el alma, creemos en algoritmos, pero el alma no desaparece porque la niegues, se retira, y cuando lo hace, lo sientes, como vacío, como tristeza sin motivo, como fatiga existencial. Ese es el precio de vivir desconectado del símbolo, porque lo simbólico no es una fantasía, es el lenguaje del alma, es lo que le da sentido a lo que no se puede explicar con lógica. Y en soledad, ese lenguaje se activa. Jung lo descubrió en su propia experiencia. Después de romper con Freud, cayó en una profunda crisis. Se retiró del mundo académico. Empezó a dibujar, a soñar, a escribir lo que luego sería el Libro Rojo. Y en ese periodo oscuro, sin reconocimiento, sin estructura, sin certeza, descubrió su verdadera voz. Eso es lo que la soledad bien vivida puede ofrecer, un reencuentro con lo esencial. Pero para eso hay que atravesar el miedo, porque estar solo te deja cara a cara con tus voces internas, y si nunca las escuchaste, pueden parecer monstruos, pero no lo son. Son fragmentos de ti que solo quieren ser reconocidos. Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, dice que vivimos en la sociedad del cansancio, una época donde ya no hay enemigo externo, donde nosotros mismos somos explotadores y explotados, y donde la soledad ya no se vive como posibilidad, sino como amenaza. Pero en realidad, la soledad es el último lugar donde todavía es posible escuchar, no a los otros, a ti. Kierkegaard decía que la multitud es la mentira. Y tenía razón, porque en la multitud uno se diluye, pierde su nombre, se convierte en reflejo y olvida su verdad. Estar solo
es recordar tu nombre, no el que te dieron, sino el que nace cuando ya no necesitas que nadie te defina. Por eso Jung hablaba de individuación, el proceso de volverse uno mismo, de dejar de ser una persona fragmentada en 1000 papeles para volverse alguien íntegro, coherente, real. Pero ese proceso no ocurre en el ruido, ocurre en el silencio, en el retiro, en el momento en que decides apagar todo para encenderte a ti. Y ahí empieza la verdadera transformación, porque la soledad no te cambia, te revela, te muestra qué partes de ti estaban adormecidas, qué emociones evitabas sentir, qué heridas necesitan atención y también qué sueños olvidaste por vivir para otros. Es un proceso doloroso, sí, pero también sagrado, porque solo desde ese lugar puedes volver al mundo con algo real para ofrecer. Simone Weil lo decía de otra forma: la atención pura, libre de todo deseo, es oración, y eso es lo que permite la soledad, una forma de atención distinta, una escucha sin agenda, una presencia que no exige rendimiento. Hoy, esa forma de estar se ha vuelto rara, y por eso muchos confunden soledad con vacío, pero no es lo mismo. El vacío desespera, la soledad cura. El vacío es ruido sin sentido, la soledad es silencio fértil. Pero para que sea fértil, tienes que sostenerla. Tienes que quedarte en ella lo suficiente como para atravesar la incomodidad, como para distinguir entre lo que es ausencia y lo que es espacio. ¿Y tú, has tenido ese espacio? ¿O llenas todo con urgencia? ¿Has sostenido el silencio hasta que te muestre algo nuevo? ¿O sigues huyendo cada vez que empieza a doler? Tal vez sea hora de volver, no al mundo, a ti. ¿Y tú? ¿De verdad estás ahí? ¿O solo estás reaccionando? No me digas cuántos contactos tienes. Dime con cuántos puedes hablar sin fingir. Dime si puedes estar 1 hora contigo sin buscar escape. ¿Recuerdas la última vez que estuviste realmente presente? No distraído, no corriendo, no respondiendo mensajes. Presente, en ti, con alguien, en un momento que no necesitaba ser mostrado a nadie. ¿Recuerdas? ¿O ya te acostumbraste tanto a mostrarte que olvidaste cómo habitarte? Vivimos creyendo que la conexión lo es todo, pero no nos damos cuenta de que, en nombre de esa conexión, hemos perdido la raíz. Tenemos miles de conversaciones, pero nadie sabe cómo te sientes en silencio. Tienes pareja, amigos, seguidores, grupos, pero no tienes con quién quedarte callado sin sentir incomodidad. ¿Y sabes qué? Eso también es soledad, la más peligrosa, la más extendida, la más negada, porque estamos llenos de estímulo, pero vacíos de encuentro, llenos de opiniones, pero pobres de escucha, llenos de imágenes, pero hambrientos de verdad. ¿Hasta cuándo vas a fingir que no te afecta? ¿Hasta cuándo vas a tapar tu angustia con más contenido? ¿Realmente crees que otro video, otro scroll, otro like, van a calmar tu alma? No eres débil por sentirte así, pero eres responsable si decides seguir huyendo. Porque tú sabes, lo sientes en la garganta cuando se hace silencio, lo sientes en el pecho cuando apagas el ruido. Hay algo que no termina de estar bien, algo que no se arregla con productividad ni con distracción. Tal vez es tu alma, tal vez es tu voz interior, esa que has ignorado tanto tiempo. Tal vez eres tú, llamándote desde adentro. Jung diría que eso que te incomoda no es una falla, es un mensaje, una advertencia de que estás muy lejos de tu centro. ¿Y vas a seguir ignorándolo? ¿Vas a seguir siendo un perfil? ¿Una máscara brillante con un corazón ausente? ¿Un cuerpo activo con una conciencia adormecida? ¿Dónde estás tú en medio de todo esto? No me digas lo que haces. Dime si puedes estar contigo sin necesidad de apagar algo.
¿Puedes sentarte sin revisar el celular por una hora? ¿Puedes caminar sin auriculares? ¿Puedes estar con alguien sin compartirlo? Si no puedes, pregúntate, ¿quién está eligiendo por ti? ¿Tu alma o tu miedo al silencio? No viniste al mundo para entretenerte hasta morir. Viniste a ser, a habitarte, a amar de verdad, a escuchar, a construir presencia. Y eso empieza ahora, en el momento en que decides dejar de reaccionar y empezar a habitar. No es fácil, pero nadie te prometió que lo verdadero sería cómodo. Lo único que te prometo es esto: tu alma no va a dejar de buscarte, y cuanto más la ignores, más alto va a gritar. Tal vez ya está gritando ahora.